Hola chicos, esta es nuestra guía número 16 de matemáticas para séptimo grado. El tema de esta guía es el de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Vamos a tener 4 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia porcentual. ¿En qué consiste eso? Miremos con un ejemplo. Durante el mes de agosto en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Tenemos el resultado de los 31 días de agosto y cada temperatura que hubo en promedio por día. Los datos que se encuentran allí los vamos a organizar en una tabla de recolección de datos. Y la columna tendrá los datos, se llamará X sub I, que serán los datos representativos, que van desde el 27 hasta el 34. Luego va el recuento. Y la primera columna, que tendrá la frecuencia absoluta, que consiste en el número de veces que aparece determinado valor en un estudio estadístico. ¿Cómo así? Es decir, tomamos el dato de 27, que consiste en que si aquí está el dato de 27, en la parte de recuento vamos a poner una rayita. En 28 tenemos 2 veces, ponemos 2 rayitas. Y así resolvemos con cada dato el número de veces que aparece, pondremos una rayita donde dice la columna de recuento. Luego vamos con el 30. El número de veces que aparece el valor de 30, pondremos una rayita. Vamos con 31, el 32, 33 y 34. Y así nos hemos asegurado de que hemos tomado todos los datos y que no se nos ha escapado ninguno. Y ahora empezamos a contar el recuento, el número de rayitas que hay. Y esa será nuestra frecuencia. Por ejemplo, 27 está una sola vez, por lo tanto, en la frecuencia absoluta, en el dato pondremos 1. El 28, 2 veces, pondremos el 2. El 29 está 6 veces. El 30, 7 veces. El 31, 8 veces. El 32, 3 veces. El 33, 3 veces. Y el 34, una sola vez. Y así ya hemos terminado nuestra primera columna de frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un dato. Está representado por la letra minúscula de F y una I. Ahora vamos a calcular un dato, que se llama N, que es la suma de las frecuencias absolutas, y es igual al total de datos y se representa con esta letra N mayúscula. Es decir, todos estos números los vamos ahora a sumar. Y al sumarlos nos va a dar como resultado 31, que ese será el valor de N, y lo ubicaremos en esta parte de la tabla. La siguiente parte de la tabla es la frecuencia acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Está representado por la F mayúscula y una I. Agregamos entonces una columna más a nuestra tabla y la titulamos como F sub I, F mayúscula. Consiste en que empezamos y ponemos el primer valor de la frecuencia absoluta, que es el 1. Ese valor lo vamos a sumar con el 2 que está abajo, que va a dar 3. Y así vamos sumando también el 3 con el 6, que da 9. El 9 con el 7, que da 16. El 16 con el 8, que da 24. El 24 con el 3, que da 27. 27 con 3, que da 30. Y 30 más 1, que da 31. Y así hemos realizado toda la columna de la frecuencia acumulada. Vamos ahora con la frecuencia relativa, que está representada con F minúscula y una R. La frecuencia relativa consiste en la división entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos. Hacemos otra columna más y la nombramos como FR. Consiste en la división de F sub I entre N mayúscula, es decir, la frecuencia absoluta de cada dato, y N, que es 31. Por ejemplo, tomamos el 1 y lo dividimos entre 31, que es igual a 0,032.
Ese dato lo vamos a ubicar aquí. Ahora tomamos el 2 y lo dividimos entre 31, que va a ser igual a 0.065. Y ese dato lo ubicamos en el que viene. Tomamos ahora el 6 y lo vamos a dividir entre 31. Y el resultado, que es de 0,194, lo ponemos en la casilla que viene. Tomamos el 7, lo dividimos también entre 31 y va a ser igual a 0,226. Y ese va a ser el resultado que viene en la casilla. Y así seguiremos resolviendo todas las casillas, dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre n, hasta completar todos los datos. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1, es decir, al sumar todos estos datos va a ser igual a 1. Vamos con la siguiente frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100 y se representa por f%. Agregamos otra columna más y la nombramos f%. Consiste en multiplicar la frecuencia relativa por 100. Si multiplicamos 0.032 por 100, va a ser igual a 3.2. Recuerda que no tienes que multiplicar cada dato. Hay una regla que al multiplicar por 100, corremos la coma, el número de ceros que tiene 100, 2 espacios, hacia la derecha. Ese dato es el que vamos a ubicar aquí, en la primera parte de la frecuencia porcentual. Y así tomamos cada frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 y vamos completando la tabla. Al final, la suma de las frecuencias porcentuales es igual a 100. Y así ya hemos terminado nuestra tabla de frecuencias, donde tenemos el recuento, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Espero que hayas entendido con esta explicación. Te deseo éxitos y puedas resolver los ejercicios de la guía.